Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Si les parece, esperamos más o menos 5 minutitos más, a ver si se conectan algunos alumnos más y arrancamos. ¿Parece? Bueno, vamos a arrancar. Los que se animen a poner la cámara, estaría bueno, así por lo menos nos vemos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, ahora en un rato se va a conectar la doctora Ramos. Eh, yo la clase pasada no pude estar porque estaba en una reunión, así que no me pude presentar, pero bueno, mi nombre es Agustín Sánchez y voy a ser su profesor de Derecho de Transporte, la parte de Derecho Aeronáutico. Eh, la clase anterior entiendo que vieron Derecho de la Navegación con la doctora Ramos. Vamos a hoy ver entonces Derecho Aeronáutico y la idea de la clase es que también eh, se lleven algunos conceptos o lineamientos sobre Derecho de la Navegación eh, que se relacionan íntimamente con el derecho aeronáutico. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, la razón por la que ocurre esto, que el derecho aeronáutico está tan relacionado con el derecho a la navegación, es porque primeramente surgió el derecho a la navegación hace cientos de años, y el derecho aeronáutico surgió bastante más adelante, justamente porque la actividad aeronáutica es relativamente moderna. Y lo que comenzó siendo una actividad desregulada, empezó cada vez a tomar eh, más en cuenta las normas del derecho a la navegación para constituir su régimen normativo. Comenzaron a través de la Convención de París del 19, luego con la Convención de Chicago del 44 y por último
o por lo menos como para, no por último, pero como para sintetizar un poco lo receptado en ambas convenciones, surgió el Código Aeronáutico Argentino. Entonces, por lo menos a los efectos del examen, les voy a pedir que tengan en cuenta estas dos convenciones y el Código Aeronáutico sobre todo. Bien, entonces, vamos a comenzar viendo el concepto de aeronave. ¿Me podrías repetir los convenios? Sí, el Convenio de París del 19, de 1919, el Convenio de Chicago de 1944 y el Código Aeronáutico. Bien. Entonces vamos a comenzar viendo el concepto de aeronaves. De acuerdo con la Convención de París del 19, se consideró aeronave todo aquel aparato que tuviera la capacidad de sustentarse por aire. Sin embargo, siendo tan amplia, esta definición justamente además se la llama la definición amplia, lograba abarcar demasiado y no era tan específico, por lo cual en la Convención de Chicago del 44 terminaron agregando que además de que tenga la capacidad de sustentarse por aire, debía tener la capacidad de circular por el mismo, o sea, ser dirigido y gobernado en la atmósfera. Pero por último, para terminar de darle un cierre más específico, surgió la definición restringida, que es la receptada por el artículo 36 del Código Aeronáutico, que además de estas dos capacidades, de sustentarse por aire y la capacidad de circular, requiere que tenga aptitud para el transporte de personas o de cosas. Entonces, si tienen a mano el Código Aeronáutico, estaría bueno, porque así, a medida que vamos viendo artículos a lo largo de esta clase, lo pueden ir teniendo ahí de referencia. Y aparte, en caso de que no lo tengan, vayan anotando los artículos y después repásenlos para el examen. Bueno, entonces, dice el artículo 36 del Código Aeronáutico: se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos que puedan circular y que sean aptos para transportar personas o cosas. Es decir, que adopta la definición restringida. Bien, ¿cómo se clasifican las aeronaves? Vamos a ver solamente un par de clasificaciones hoy, porque si no, no vamos a llegar a terminar. De acuerdo con el artículo 37 del Código Aeronáutico, las aeronaves se clasifican en públicas o privadas. Las públicas son las destinadas a brindar un servicio del poder público. Es decir, las demás aeronaves van a ser consideradas aeronaves privadas. Es decir, que se definen por descarte. Todas las que no sean aeronaves públicas van a ser consideradas aeronaves privadas. Bien, entonces, ¿cuál es el elemento definitivo? La finalidad del servicio que presta. Si el servicio es un servicio público, va a ser considerado una aeronave pública. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque se les aplica un diferente régimen jurídico. Por ejemplo, la Convención de Chicago del 44 es solo aplicable para aeronaves civiles, es decir, aeronaves privadas, no así para las públicas. Y además, porque por ejemplo en el Código Aeronáutico se prevén regímenes jurídicos diferentes para el caso de que sea una aeronave pública o privada, es decir, brinda soluciones diferentes de acuerdo a si la aeronave es pública o privada. Por ejemplo, el caso de los embargos, o cómo regula la autorización para entrar o salir del territorio nacional. Vamos a ver más adelante que en el caso de los embargos y las hipotecas, las aeronaves públicas son inembargables. Y después vamos a ver por qué. Bien. Van a ser consideradas nacionales o extranjeras según estén inscriptas en el registro del país o en un registro extranjero. Bien. Entonces, vamos a ver la naturaleza jurídica de las aeronaves, y quiero hacer acá una distinción o una diferencia en cómo se consideran a los buques. Largo tiempo fue discutido si la aeronave debía ser considerada una cosa mueble o una cosa inmueble,
cierto que por su aptitud a ser desplazada, lógicamente debería ser considerada mueble. Sin embargo, hay ciertos institutos, como la hipoteca aeronáutica, que llama la atención y dice, ¿por qué no debería ser considerado entonces un inmueble? Justamente porque las hipotecas del régimen del derecho común es aplicable solamente para inmuebles. Entonces, dice el artículo 49 del Código Aeronáutico, y ya zanja esta discusión, que las aeronaves son cosas muebles registrables. Entonces, es considerada una cosa porque es un objeto material susceptible de valor, es considerado mueble porque tiene aptitud para ser desplazada, pero justamente, como entra en colisión esta diferencia entre si es mueble o inmueble, se la considera, se crea esta subcategoría de mueble registrable, o sea, que debe ser inscripta para su control y publicidad. ¿Qué diferencia hay con los buques? La naturaleza jurídica de los buques, hoy en día está zanjado y ya no hay discusión al respecto, es que son considerados bienes registrables. ¿Por qué no son considerados cosa entonces? Porque tienen valor inmaterial, además de valor material los buques. Por ejemplo, en el caso de que haya la necesidad de hacer un remolque a otro buque, ese remolque genera un crédito para el buque remolcador. Y ese crédito queda en cabeza del buque. Es decir, aumenta el valor del buque. Si ese buque se vende con ese crédito. Entonces tiene más valor. Es un valor inmaterial. Entonces no puede ser considerado una simple cosa. Bien. Sigamos. ¿Por qué es importante entonces, vuelvo para atrás un poquito, diferenciar o distinguir la nacionalidad de las aeronaves? Es importante para determinar la ley aplicable, porque los actos y hechos jurídicos ocurridos a bordo de la aeronave suelen ser regidos por la ley de la nacionalidad de la aeronave. Sobre todo, se ocurren en alta mar, es decir, cuando sobrevuelan el alta mar. Además, es importante porque determina la responsabilidad que tiene el Estado, que ejerce un control sobre las aeronaves de su nacionalidad a través de medidas de seguridad, por ejemplo, la expedición de un certificado de aeronavegabilidad, que es expedido por una autoridad pública, en este caso la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transporte. Y además, porque al igual que lo que ocurre con las aeronaves privadas y públicas, en un mismo cuerpo normativo se prevén diferentes soluciones jurídicas según se trate de una aeronave nacional o extranjera. Bueno, ¿cuáles son entonces los criterios para determinar la nacionalidad de la aeronave? En principio vamos a ver que son 4, pero el principal es el adoptado por el protocolo modificatorio de la Convención de París, el Convenio de Chicago del 44 y el Código Aeronáutico. Pero bueno, vamos a ver que el primer criterio para determinarlo es la nacionalidad del propietario. El segundo es el domicilio del propietario o el explotador, que el explotador vamos a ver en un rato qué figura es, y vamos a ver que se asimila a la figura del armador en el caso de los buques. Eso no sé si ya lo vieron con la doctora Ramos, pero entiendo que sí, si no, lo verán en la clase que viene. El tercer criterio es el lugar de la construcción de la aeronave, y por último, y el que adopta justamente el Código Aeronáutico, como les decía recién, es el lugar de matriculación de la aeronave. El artículo 38 del Código Aeronáutico dice que la inscripción de la aeronave en el Registro Nacional de Aeronaves le confiere nacionalidad argentina. Y el 39 aclara que toda aeronave inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves pierde la nacionalidad argentina al ser inscripta en un estado extranjero. Es decir, que acá es donde vemos el concepto de la nacionalidad única. ¿Qué ocurre? El Convenio de Chicago del 44
permite que los estados firmantes regulen el proceso de inscripción de la matrícula como ellos quieran. Sin embargo, no pueden modificar el régimen de nacionalidad única. Es decir, ese concepto de nacionalidad única es aplicable para todos los estados firmantes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la matriculación? Es el acto de inscribir una aeronave en el registro de un país. ¿Y qué consecuencias jurídicas trae? 3 consecuencias jurídicas. Primero que nada, otorga nacionalidad a la aeronave, como vimos recién. Segundo, da identidad a la aeronave a través de las que se llaman las marcas distintivas, que van a variar de acuerdo si es una aeronave privada o pública. Si es una aeronave privada, va a comenzar con las letras L, B corta, y si es una aeronave pública, comenzará con las letras L, U. Y en cualquiera de los dos casos, sigue por 3 letras más que identifican la matrícula. Bien. Y la tercera consecuencia es que la introduce a la vida jurídica. ¿Cómo puede cancelarse la matrícula entonces? Por orden judicial, por solicitud del interesado, por abandono de la aeronave, en los términos del artículo 74 del Código Aeronáutico, que lo vamos a ver en un ratito, y de oficio en ciertos casos. Los siguientes: por falta de renovación del certificado de aeronavegabilidad pasados 5 años, por destrucción total o pérdida de la aeronave, por pérdida de los requisitos para ser propietario, son los requisitos que surgen del artículo 48, también lo vamos a ver en un cachito, por el vencimiento del plazo de cesión de una aeronave por un organismo internacional al Estado argentino, por inscripción en un registro extranjero, como vimos hace un rato, justamente por esta prerrogativa de la nacionalidad única. Y por último, cabe aclarar que todas estas resoluciones de oficio son apelables, pueden ser recurridas ante el jefe del registro por recurso de revocatoria o por apelación en subsidio. Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Vengo rápido? ¿Sigo? Bien. Cualquier cosa me frenan. A mí el tema de la extinción de la inscripción no me quedó claro. ¿La extinción de qué? De la inscripción, viste que dijiste lo de que... Ah, la inscripción, discúlpame. Lo de la matriculación, me decís. Claro, sí, de la Bien. matriculación. Ah, ok. Simplemente que la matriculación la definimos como el acto de inscribir una aeronave en el registro de un país. ¿Bien? Bueno. Vamos a seguir entonces ahora con el Registro Nacional de Aeronaves, que es un organismo estatal que efectuará la toma de razón y las inscripciones o anotaciones de derechos, resoluciones, contratos y demás actos y hechos jurídicos referentes a aeronaves y o sus motores, que ahora vamos a ver que tienen un registro especial para el caso de los motores. Y también lo que corresponde a sus propietarios y explotadores. Entonces, el Registro Nacional de Aeronaves brinda 2 servicios. Primero, otorga seguridad en las transacciones que tengan por objeto las aeronaves. Y segundo, y bastante importante, protege los derechos de terceros, justamente por su carácter público, ¿sí? Eso lo que permite es que todo lo que sea inscripto, que tenga relación con algún hecho jurídico o acto jurídico relevante en la vida de una aeronave, pueda ser puesto en conocimiento de terceros. Bien. Videla Escalada, que también les voy a recomendar que si quieren repasar un poquito para el examen, lean del manual de Videla Escalada, el capítulo sobre aeronaves, dice que si existieran enajenaciones prometidas a varios adquirentes, va a prevalecer el derecho de aquel que hubiera precedido a inscribirlo. Es decir, que por más que hayan varios contratos o varias promesas de venta,
va a tener preferencia aquel que lo inscribió primero. ¿Bien? Entonces, ¿qué debe anotarse o cuáles son los actos o hechos jurídicos que deben anotarse en el Registro Nacional de Aeronaves? Eso está determinado por el artículo 45 del Código Aeronáutico, que dice que deberán anotarse los actos, contratos o resoluciones que acrediten la propiedad de la aeronave, la transfieran, modifiquen o extingan. Las hipotecas sobre aeronaves y sobre motores, que ahora vamos a ver que pueden hipotecarse por separado, los embargos, medidas precautorias e interdicciones, la matrícula y los certificados de aeronavegabilidad, la cesación de actividades, contratos de locación de aeronaves, el estatuto social de las sociedades propietarias de aeronaves argentinas, y cualquier hecho o acto jurídico relevante que se vincule o altere la situación jurídica de la aeronave. Esta inscripción, o el carácter de estas inscripciones, fue discutido por la doctrina sobre si debía ser considerada que debía tener valor constitutivo o valor declarativo. Bueno, ya hoy está zanjado por el Código Aeronáutico en el artículo 50, que dice que la falta de inscripción en el registro solo produce efectos jurídicos entre quienes fueron parte del acto jurídico. Por ejemplo, un contrato de locación que no ha sido inscripto va a ser válido, va a ser considerado un acto que existe, sin embargo, va a ser solamente, o va a tener solamente efectos entre los firmantes, en el locador y locatario, hasta tanto no sea inscripto en el Registro Nacional de Aeronaves. Recién ahí va a poder ser oponible frente a terceros. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver entonces ahora los derechos sobre aeronaves, arrancando por el derecho de dominio. Vamos a comenzar con los modos de adquisición originarios del dominio, que son el caso de la construcción de aeronaves, que va a depender si la aeronave se construye para sí o si la construye para otra persona. Es decir, si la construye para sí y aporta los materiales, va a ser claramente considerado el propietario, justamente. Pero si la construye para otro y aporta esos materiales, va a ser considerado aquel que aporta los materiales, el propietario, hasta la inscripción. ¿Bien? Pero si construye para otro y quien aporta los materiales es ese otro, va a ser considerado el que los aporta. ¿Bien? ¿Quedó claro? Cualquier cosa lo repito. Bien. El segundo modo de adquisición originario que vamos a ver es el caso de apresamiento, que es en el caso de que haya, por ejemplo, una guerra, y el Estado beligerante captura una aeronave del Estado enemigo. Ahí inmediatamente se hace el dominio de esa aeronave. El otro modo que vamos a ver es el caso del comiso, que es cuando un Estado incauta una aeronave que ha sido utilizada para la comisión de delitos, por ejemplo, contrabandos. Y por último, en los casos del abandono, de acuerdo al artículo 74 del Código Aeronáutico, que es lo que vimos hace un ratito, que dice lo siguiente. Las aeronaves de bandera nacional o extranjera accidentadas o inmovilizadas, de hecho, en territorio argentino, sus aguas jurisdiccionales, sus partes o despojos, se reputarán abandonadas a favor del Estado Nacional cuando su dueño o explotador no se presentase a reclamarlas y retirarlas dentro del término de 6 meses de producida la notificación del accidente o inmovilización. El Poder Ejecutivo le reglamentará la forma y procedimiento para efectuar la notificación del accidente o inmovilización al propietario o explotador, y la intimación para que remueva la aeronave, sus partes o despojos. Entonces, va a ser reputada abandonada a favor del Estado Nacional, y esa presunción es una presunción iuris et de iure. En el derecho a la navegación, o sea, en el caso de los buques, se prevé la posibilidad, además, de abandonar el buque a favor del asegurador. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver los modos derivados de adquisición del dominio. Vamos a comenzar por la compraventa, que consiste en transferir la propiedad a cambio de un precio en dinero, y el Código Aeronáutico prevé la posibilidad de que las partes acuerden lo que se llama un pacto de reserva de dominio. Es decir, se inscribe provisoriamente a nombre del comprador la aeronave,
y en caso de que el pago no se realice, no se termine concretando, debe devolver la aeronave a quien era el vendedor. Después vamos a ver el caso de la permuta, que esto se utiliza, es una práctica utilizada justamente cuando las aerolíneas pretenden renovar la flota de aeronaves, que es justamente que entregan una aeronave usada más una suma de dinero y obtienen una aeronave nueva. Otro modo es el caso de los aportes societarios, que es en caso de que un socio al integrar su aporte a la sociedad lo haga en calidad de la aeronave. El caso de las donaciones, que son transmisiones a título gratuito, las sucesiones, que para ello deben ser inscritas la declaratoria de herederos en el Registro Nacional de Aeronaves. Y por último, el leasing, que consiste en transferir la tenencia a cambio del pago de un canon, confiriéndole una opción de compra por su precio. No hay que confundirlo con el contrato de locación con opción a compra, pues justamente el leasing puede ejercerse la opción a compra una vez finalizado el contrato de leasing. ¿Bien? El de locación con opción a compra puede ejercerse la opción de compra en cualquier momento. Bien. Vamos a ver entonces ahora los requisitos para ser propietarios de aeronaves, que son los del artículo 48. En el caso de que sea una persona física, es necesario que tenga el domicilio real en la República. En el caso de que sean varios copropietarios, lo que requiere el código es que la mayoría cuyos derechos excedan de la mitad del valor de la aeronave deben mantener su domicilio real en la República. Y en el caso de que sea una sociedad, debe estar constituida conforme a las leyes argentinas y tener domicilio legal en la República. Bueno, entonces, ¿cómo deben instrumentarse estos actos que estuvimos viendo, que son los que deben ser inscriptos en el Registro Nacional de Aeronaves? Los actos que acrediten o transfieran la propiedad de una aeronave deben celebrarse por medio de instrumento público o instrumento privado debidamente autenticado. De lo contrario, no pueden ser inscriptos. No es así en el caso de los buques. Según la ley de la navegación, los buques mayores, que no sé si vieron la diferencia de buques mayores y menores, pero es básicamente una distinción que se hace sobre la cantidad de toneladas de arqueo total que tiene el buque. Si es considerado un buque mayor, entonces necesariamente debe ser instrumentado por escritura pública. Si es un buque menor, puede ser instrumentado por instrumento privado debidamente autenticado o por escritura pública. Simplemente es un requisito para el caso de los mayores que solamente pueden ser instrumentados por escritura pública. Por el criterio del registro es distinto a lo que les acabo de explicar en el caso de que sea una compraventa de un buque sin matrícula todavía, que todavía no esté matriculado. Es decir, no importa en este caso si el buque es mayor o menor, debe hacerse por escritura pública siempre. ¿Bien? Entonces, en el caso de que sea un buque que todavía no tiene matrícula, sí o sí tiene que ser instrumentado por escritura pública. Acá es donde entra una crítica de la doctrina, y que en la práctica llama mucho la atención, es que prefectura considera un buque, o lo considera buque desde la colocación de la quilla a la estructura. La quilla, para que se den una idea, sería como la columna vertebral del buque. Claramente, solamente con la colocación de la quilla, no estaríamos cumpliendo con la definición de la ley de navegación de lo que debe considerarse un buque, que es toda construcción flotante destinada a navegar. Entonces, para prefectura, de todas maneras, aunque no esté todavía con la capacidad de flotación, puede ser considerado buque desde la colocación de la quilla, y en caso de que justamente tampoco esté matriculado, se requiere que sea inscripto por, como les contaba, por escritura pública. Que sea instrumentado, perdón, por escritura pública. Entonces, estos instrumentos deben ser inscriptos en el registro dentro de 30 días de celebrado. Si transcurren esos 30 días y no se inscribió, el Registro Nacional suspende la matrícula hasta tanto no se cumpla con esa inscripción. Bien. Bueno, vamos a continuar con los derechos sobre aeronaves
en el caso del condominio, que es un derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa sobre una aeronave. Y los requisitos para ser propietario son los mismos del artículo 48, inciso 2, que es lo que ya leímos. Bien, vamos a ver ahora la figura del explotador, que es muy importante porque es asimilable con la figura del armador en el caso del derecho a la navegación. Bien, entonces, Videla Escalada la define al derecho de explotación como lo siguiente. El derecho de explotación consiste en la utilización de la aeronave por cuenta propia y la dirección de su navegación aérea. El artículo 65 del Código Aeronáutico, por su parte, dice que este código denomina explotador de la aeronave a la persona que la utiliza legítimamente por cuenta propia, aún sin fines de lucro. Entonces, puede ser el armador, puede ser el propietario, o el locatario, o un usufructuario, o una sociedad, en caso de que el socio propietario haga un aporte en uso y goce, pero retenga el carácter de propietario. ¿Bien? Entonces, en ese caso no van a confluir o no van a caer dentro de la misma persona la figura de propietario y de explotador. Simplemente se otorga el derecho de uso y goce. Bien. Entonces, justamente, si ¿Podría bien repetir puede la coincidir, sí, definición? ¿cómo? ¿Podría repetir la definición de explotador? Sí. Según Videla Escalada, te leo la de Videla Escalada y después la del artículo 65. Consiste en la utilización de la aeronave por cuenta propia y la dirección de su navegación aérea. Y el artículo 65 del Código Aeronáutico denomina explotador de una aeronave a la persona que utiliza legítimamente por cuenta propia, aún sin fines de lucro. ¿Bien? Bien, gracias. Bien. Entonces, justamente la figura del explotador es un desdoblamiento de la figura del propietario. Si bien pueden coincidir, también puede ser que no. Entonces, el artículo 67 del Código Aeronáutico prevé, por ejemplo, tomen un contrato de locación. El locador va a retener el carácter de propietario y el explotador va a pasar a ser el locatario. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, la inscripción del contrato de locación libera al propietario de las responsabilidades inherentes a la explotación de la aeronave, las cuales quedarán a cargo exclusivamente de el explotador. Y en caso de que no sea inscripta, o que no sea inscripto el contrato de locación, el propietario y el explotador serán responsables solidariamente de cualquier infracción o daño que se produjesen por causa de la aeronave. ¿Está bien? Entonces es muy importante que se haga esa inscripción, justamente para que el propietario se desligue de responsabilidad, justamente porque él ya deja de tener la dirección de la navegación aérea de esa aeronave, ¿correcto? Entonces, de esa manera, solamente sería responsable el explotador. No va a ser considerado explotador el fletador, justamente porque no tiene poder de dirección sobre la aeronave, o el transportista contractual, que este es en el caso de, por ejemplo, cuando se sacan un pasaje, un ticket de avión, que tienen una escala, por ejemplo, que hacen un viaje desde Argentina hasta Estados Unidos y tienen una escala en Brasil. Puede ocurrir que si ustedes contrataron el transporte con LAN, hagan escala en Brasil y el resto del trayecto sean transportados por la aerolínea Gol. En ese caso, va a diferir lo que es el transportista contractual con el transportista de hecho, ¿cierto? Entonces el transportista contractual en su caso será LAN y el transportista de hecho va a ser Gol. Bien. Vamos a ver entonces ahora los sistemas de garantías sobre aeronaves. Vamos a comenzar con la hipoteca aeronáutica, que es el derecho real que se constituye en seguridad de un crédito en dinero sobre una aeronave o sus motores, continuando estos en poder del propietario deudor.
Entonces, en el caso de las aeronaves, solamente pueden ser constituidas por el propietario deudor para garantizar una deuda o en seguridad de una deuda contraída por él mismo o por un tercero. Es decir, en ese caso serían tres partes las intervinientes en el acto jurídico. Justamente acá se crea otra diferencia con el derecho a la navegación. Como les acabo de explicar, en el caso del derecho aeronáutico, solamente puede constituir una hipoteca aeronáutica el propietario de la aeronave. En el caso de los buques, la ley de la navegación en su artículo 213 prevé la posibilidad de que el capitán del buque pueda constituir una hipoteca en casos urgentes. Este instituto, hoy en día, dejó de tener tanto sentido porque lo cierto era que surgió como una herramienta en los casos de que, por ejemplo, un buque haya tenido que amarrar en un puerto distinto al del destino, porque, por ejemplo, se averió y necesita realizar reparaciones para poder continuar el viaje. Hoy en día, con las comunicaciones, el armador lógicamente puede tomar contacto con el propietario en caso de que necesite constituir una hipoteca para poder pagar esos arreglos. En el momento en que surgió este artículo, justamente las comunicaciones no estaban tan globalizadas como hoy en día, entonces, en un caso urgente como aquel, donde el armador se veía con la necesidad de realizar una reparación para continuar el viaje, estando en un puerto distinto al que estaba programado inicialmente el viaje, y necesita llevar a cabo esa reparación para poder continuar, y no tiene forma de comunicarse con el propietario, puede el capitán del buque constituir una hipoteca. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede hipotecarse de acuerdo al Código Aeronáutico? Pueden hipotecarse las aeronaves privadas en todo o en sus partes indivisas. Es decir, por ejemplo, en el caso de un condominio, que haya tres copropietarios que tengan el 33% cada uno, se puede hipotecar por las partes de cada uno. Es decir, puede ir un propietario a hipotecar el 33% de la aeronave. No así las aeronaves públicas, justamente porque se afectaría el interés público en caso de ser ejecutadas judicialmente. Justamente lo que les explicaba al principio de la clase. Por eso es tan importante diferenciar si es una aeronave pública o privada, pues justamente en estos casos se les aplica una solución jurídica distinta. También pueden hipotecarse las aeronaves en construcción y los motores de las aeronaves, por separado. ¿Por qué? Porque tienen un valor económico importante y porque pueden ser inscriptos individualmente en el Registro Nacional de Aeronaves. Lo que sí requiere es una notificación al acreedor hipotecario notificándole en qué nave se colocarán, en qué aeronave van a ser colocadas esos motores que están hipotecados. Por ejemplo, puede ocurrir hasta que se coloquen motores hipotecados en una aeronave hipotecada por otro acreedor hipotecario. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, justamente por el riesgo que conlleva la actividad, es de interés del acreedor hipotecario saber en qué aeronave están colocadas esos motores hipotecados. ¿Me explico? Si fue confuso, se los explico de vuelta. Bueno, entonces, vamos a continuar. ¿Cómo deben constituirse entonces las hipotecas? Como vimos, por instrumento público o privado debidamente autenticado, y debe tener ciertos datos relevantes como nombre y domicilio de los contratantes, la matrícula, número de serie de la aeronave, seguros que cubren a la aeronave, el monto del crédito garantizado, interés, plazo, forma de pago. Si está en construcción, si es una aeronave en construcción, debe estar individualizado el contrato de construcción e indicando la etapa de la construcción en que se encuentre, y si son motores, previamente deben estar inscriptos en el registro. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante inscribir la hipoteca? Porque
produce dos efectos. Primero, lo hace oponible frente a terceros, justamente por la publicidad que la inscripción da. Y segundo, y muy importante, otorga un orden de preferencia. Es decir, puede ser que sobre una misma aeronave haya constituido más de una hipoteca. Sin embargo, tomemos un ejemplo del caso de que se constituya una hipoteca el día de hoy y una hipoteca que constituye el día de mañana. Va a tener una preferencia aquella que haya sido inscripta primero. Entonces, puede ocurrir que yo haya constituido una hipoteca el día de hoy y mañana constituyo otra, sin embargo, la que constituiría mañana fue la primera en inscribirse. Entonces va a tener un orden de preferencia por sobre la hipoteca anterior. ¿Bien? Entonces no importa en qué fecha fue constituida, sino en qué fecha fue inscripta. Bien. La ley prevé la posibilidad de hacer lo que se llama la extensión de la hipoteca, que es que en el caso de que el bien sufra daños, el acreedor hipotecario podrá cobrarse del seguro del bien o de la indemnización del tercero que haya ocasionado el daño. Esto está previsto en el artículo 54 del Código Aeronáutico, y en caso de destrucción total del bien, podrá ejercer su derecho sobre los materiales recuperados o sobre el producido de la venta de esos materiales. Y por último vamos a ver que la hipoteca se extingue de pleno derecho a los 7 años de la fecha de su inscripción si ésta no fuese renovada. Bueno, vamos a continuar con los privilegios aeronáuticos, que es el derecho que tiene. Sí, Disculpe, ¿cualquier tipo de aeronave se puede hipotecar o tiene que tener alguna dimensión en especial? no, cualquier tipo de aeronave, siempre que sea una aeronave privada. Si es una aeronave pública, como les expliqué, no puede ser hipotecada. Gracias. De nada. Bueno, continuamos con privilegios aeronáuticos, que son el derecho que tienen determinados acreedores a que se les pague con preferencia a otros acreedores sobre el valor de la aeronave y sus componentes. Vamos a ver que el artículo 60 del Código Aeronáutico otorga un orden de privilegios. Primeramente, el inciso A dice, y los créditos por gastos causídicos que beneficien al acreedor hipotecario, o sea, los gastos judiciales y gastos procesales. Segundo, los créditos por derechos de utilización de aeródromos o de los servicios accesorios o complementarios. Tercero, los créditos por búsqueda, asistencia o salvamento, que se extienden a la carga, a la carga del flete, en caso de que se hayan visto beneficiados por esos gastos. Los créditos por aprovisionamiento y reparaciones fuera del punto de destino para continuar el viaje, y los emolumentos de la tripulación por el último mes de trabajo, que es una remuneración adicional. Entonces, ¿qué particularidad tienen estos privilegios aeronáuticos? ¿Y por qué es tan importante hacer esta distinción? Es porque en el caso de que sean diferentes créditos de un mismo viaje, se aplicará el orden que les acabo de leer del artículo 60. Si son créditos de igual categoría en un mismo viaje, se cobrarán a prorrata. Y si son créditos, que esto es lo interesante, referidos a distintos viajes, los del último viaje tendrán preferencia por sobre los viajes anteriores, por sobre los créditos contraídos en viajes anteriores, sin importar el orden del artículo 60. Entonces difiere de un principio básico del derecho común, que es primero en el tiempo, primero en el derecho. En este caso, tanto el Código Aeronáutico como la Ley de la Navegación, para el caso de buques, prevé esta posibilidad de que los créditos contraídos del último viaje van a tener preferencia por sobre los créditos anteriores. Y esto no es caprichoso o aleatorio, sino que la filosofía del legislador detrás de esta norma es que justamente se intenta preservar la continuidad de la actividad aeronáutica en su caso, o naval en el caso de los buques. Porque justamente podría ocurrir que un buque, por ejemplo, tenga contraído varias deudas y necesita hacer una reparación para poder continuar un viaje. ¿Por qué a mí me interesaría hacerle una reparación
yo quedándome con un crédito que me tengo que poner al final de la cola de todos los créditos que tiene para cobrar los otros acreedores. De esta manera se incentiva la posibilidad de que aquel potencial acreedor, por ejemplo, realice la reparación que necesita el buque para poder continuar, sabiendo que va a ser pagado con preferencia a los acreedores anteriores. ¿Bien? Entonces, estos privilegios deben ser inscritos dentro de 3 meses en el Registro Nacional de Aeronaves. En el caso de la hipoteca, tiene un orden de preferencia en el cobro recién después o recién luego de estos privilegios aeronáuticos del artículo 60 que les acabo de leer. ¿Y cómo se extinguen estos privilegios? Se extinguen por extinción de la obligación principal, por vencimiento del plazo de 1 año desde suscripción si no fuese renovado, por venta judicial de la aeronave después de satisfecho los créditos privilegiados de mejor grado, y si el crédito es sobre la carga, que es el artículo C, si no me equivoco, el artículo inciso C del artículo 60, los créditos que pesan sobre la carga, que es en el caso de que se extienda por búsqueda, asistencia o salvamento que se haya realizado sobre el bien, se extingue si la acción no se ejerce dentro de los 15 días de la descarga. Y por último, aclarar que en este caso de los créditos que pesan sobre la carga, no requiere que sean inscriptos. Bien, y por último, vamos a ver el embargo de aeronaves, que de acuerdo a Videla Escalada es la medida precautoria destinada a procurar una mejor garantía a un acreedor y hacer efectivo su derecho. El artículo 72 del Código Aeronáutico indica que el embargo es la anotación del embargo en el Registro Nacional de Aeronaves confiere a su titular la preferencia de ser pagado ante que otros acreedores, con excepción de los de mejor derecho. ¿Cuáles son los de mejor derecho? Los del artículo 60 que... Sí, ¿Puede repetirlo de vuelta? bien, ¿desde dónde? Desde la anotación del embargo. Bien, entonces, la anotación del embargo en el Registro Nacional de Aeronaves confiere a su titular la preferencia a ser pagado antes que otros acreedores, con excepción a los acreedores de mejor derecho, que cuáles son los que les acabo de leer del artículo 60 del Código Aeronáutico, primero, seguido los acreedores hipotecarios, luego los que tengan un privilegio general o especial, y recién ahí los acreedores embargantes. El artículo 73 del Código Aeronáutico prevé la posibilidad de que el embargo además traiga aparejada la inmovilización de la aeronave, en 3 casos. En el caso de que sea ordenado el embargo en virtud de una ejecución de sentencias, en el caso de que sea un crédito acordado para el viaje, aun cuando esté lista para salir la aeronave, y en el caso de un crédito por incumplimiento de contrato de compraventa. Acá hay que hacer una distinción con la ley de la navegación. En el caso de los buques, el embargo de buques no trae aparejada la interdicción de salida, que sería el instituto correlativo a la inmovilización de la aeronave. Funcionan de manera muy similar. En el caso de que quiera traer aparejada la interdicción de salida, en el caso de los buques debe pedirla por separado, excepto cuando se trate de un buque extranjero, justamente porque lo que se intenta es que ese buque permanezca dentro de la jurisdicción argentina. Bien, entonces en ese caso, si yo pido el embargo, inmediatamente se considera que trae aparejada el pedido de interdicción de salida. Justamente lo que, si no me expliqué bien, consiste en que el bien quede afectado a donde se encuentra, y que es una forma de cortar la disposición física y jurídica del bien. ¿Bien? Entonces, como les explicaba hace un rato, lo que se prioriza es la continuidad de la actividad aeronáutica o naval, para generar riquezas para afrontar los pagos de las deudas contraídas. Es decir, si el bien se ve inmovilizado, difícilmente pueda generar o producir las riquezas necesarias para pagar los créditos que tiene que afrontar. Pero como contraposición,
se le otorga esta herramienta que les acabo de explicar, lo que es la inmovilización de la aeronave o la interdicción de salida, no solo para preservar el privilegio de su crédito, es decir, si ese bien continúa circulando, puede potencialmente seguir generando créditos nuevos que van a retrasar el crédito que uno tiene en el orden de cobro, ¿no? Entonces, no solamente se otorga esta herramienta para preservar ese privilegio, sino también para resguardar la integridad del bien sobre el cual pesa ese crédito, justamente por lo riesgosas que son las actividades aeronáuticas o navales, porque es constante el riesgo al que se exponen esos bienes, pueden destruirse o pueden hundirse, es decir, se vería afectado la posibilidad de ese acreedor a cobrar su crédito en su totalidad. Bien, y por último lo que quiero hacer una pequeña reflexión, que es justamente explicarles por qué elijo estos temas, porque si bien tal vez se preguntan en qué momento yo voy a encontrarme con el caso de una aeronave, ¿no es cierto? Es muy específico. Primero que nada porque es importante que se vayan, que se reciban, aunque sea teniendo una noción del derecho aeronáutico. Y segundo, porque creo que esto es algo que le dijo la doctora Ramos, que es algo que siempre decimos en las cursadas, que es una pena que viviendo en una ciudad como Mar del Plata, tengamos tan poco tiempo o tan pocas clases para que veamos derecho de la navegación. Entonces, yo elijo estos temas porque me parece que justamente trata institutos que son muy parecidos a cómo funcionan en el caso del derecho de la navegación. Entonces, en el caso de que ustedes en algún momento, si les genera curiosidad estos temas o les interesa profundizar sobre estas ramas, sobre todo en el caso del derecho de la navegación, que en Mar del Plata muy probablemente en la práctica se pueden encontrar con estos temas, está bueno que aunque sea tengan este vistazo general de los institutos, que son muy parecidos en el caso de los buques, y les puede llegar a resultar útil en el caso de que ustedes en un futuro quieran indagar un poquito más. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy, espero que haya sido claro. Cualquier duda nos escriben, creo que tienen nuestros mails, y espero haber sido claro. Cualquier cosa, si quieren me frenan ahora, me hacen las consultas que necesiten. Bueno, entonces le damos por finalizada. Gracias por la atención. Buenas Gracias. tardes.